Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Vaya temazo que llevamos hoy aquí preparado, ¿eh? De la mano, o mejor dicho, de la voz de quien nos advirtió de un evento. Si estamos en el evento, ¿cuál es el acontecimiento final del evento? Saludamos al investigador y ufólogo Artur Oms. Artur, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues aquí empezando la semana y, bueno, como siempre, muy contento de poder estar en Sapiens. Artur, vamos a recapitular, rápidamente. En aquel programa que hace unos años se explicaba que iba a pasar algo, que iba a trastocar un poco el status quo hasta el momento vivido de la sociedad, ¿no? El evento empezó, todos sabemos lo que hemos vivido estos 2 años, y además con un conflicto bélico en Europa, más otras cosas que pueden llegar a suceder. Y entonces, claro, me gustaría que hiciéramos un programa que lo hemos titulado, pues, el acontecimiento final. ¿Qué va a pasar o qué puede llegar a pasar que sea mucho peor que un cisne negro, Artur? Bueno, pueden pasar muchas cosas terroríficas, ¿no? Y una de ellas es la que todos los científicos vaticinan, y es que la humanidad entera va hacia el camino inexorable de una sexta extinción y a lo mejor la definitiva para la raza humana. ¿Por qué? Porque fíjate, Ferran, que cuando más de alguna forma invencible se siente uno, como es el caso del Titanic, menos posibilidades tienes de sobrevivir. Y eso que está sucediendo ahora mismo. El ser humano se cree prácticamente indestructible con su tecnología, con todas estas cuestiones, ¿no? Que son de alguna forma signos inequívocos de una modernidad, seguramente, pero también son signos inequívocos de una debilidad, porque estamos olvidando de dónde venimos. Y el ser humano, yo creo que para continuar avanzando, Ferran, nunca debe olvidar sus orígenes. Y eso que está sucediendo, básicamente, que la humanidad ha olvidado sus orígenes. Nos vamos a la montaña, tenemos miedo. El hecho de interrelacionarnos con el medio ambiente, pues de alguna forma genera inseguridad a las personas. Hay personas que tienen auténtico miedo y auténtico terror de salir de esa zona de confort, ¿no? Que llaman hoy en día esas tres palabras, ¿no? Zona de confort. Hay personas que tienen auténtico miedo. Por lo tanto, bueno, ¿qué sucederá? Pues no lo sé, pero es muy posible que tal y como está o el derrotero que ha adquirido la humanidad, vayamos, como decimos los catalanes, de cap hacia una sexta extinción. Artur, aquí que de vez en cuando pues buscamos, no sé, dónde empieza todo, o quién sabía algo de lo que podía suceder en un futuro, que para ahora nosotros quizás es el presente. En la Biblia habla del Armagedón, ¿no? Armagedón, que, bueno, se hace mención en el libro del Apocalipsis, o que quiere decir la revelación Apocalipsis, en donde, pues bueno, hay una reseña de lo que dice más o menos así como, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y me pregunto yo, ¿quién tuvo tiempo, inspiración para escribir en un pasado esto? ¿Con qué significado? La verdad, Artur. Claro, si uno analiza muchos de los textos sagrados que estamos usando hoy en día, la Biblia, el Corán, el Upadesarma, muchos de estos textos sagrados hablan de una batalla final, ¿no? El bien contra el mal, ¿no? Claro, el bien contra el mal, o las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz, ¿y quién son estos dos bandos, no? ¿Quién son los buenos y quién son los malos? ¿A quién representan los buenos? ¿Quién hay en ese grupo de buenos y quién hay en ese grupo de malos, ¿no? Hay religiones que dicen pues que es una batalla entre
ángeles y demonios, ¿no? Y en medio, como espectadores, la humanidad entera. Otros dicen que es una batalla entre un dios o varios dioses y la humanidad o el sistema político, ¿no?, de personas que hay actualmente. Y hay personas que no saben exactamente definir cuál es el otro bando. O sea, hay una parte que es la humanidad, pero luego hay una especie de enemigo que sería una fuerza universal. Yo me inclino más a pensar hacia este derrotero, ¿no? Es decir, cuando uno analiza hacia dónde va la humanidad y uno de alguna forma puede ver que los seres humanos pues estamos destruyendo el planeta, que estamos contaminando nuestro aire, que estamos contaminando nuestras aguas. Uno imagina todo esto, lo mete en una coctelera y dice, bueno, si el ser humano continúa así, ¿dónde vamos a llegar? Pues a la autodestrucción. Entonces uno se hace la pregunta siguiente. Oye, ¿habrá algo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna entidad que vaya a poner fin a esta cuestión? ¿Que vaya a lanzar de alguna forma, declaración de guerra, no contra la humanidad, sino contra ciertas actitudes de la humanidad? Pues es muy posible, Ferran. Fíjate que muchas veces hemos hablado de muchas ocasiones aquí en Sapiens de Eduardo Pons Prades, no solo de Eduardo Pons Prades, sino de otros escritores, Philip K. Dick, entre otros muchos más, que de alguna forma recibían mensajes de otras entidades, de otros seres, de otros planetas, de otras galaxias, que les decían, cuidado, señores, no lo estáis haciendo bien. Se os ha dado un regalo, se os ha obsequiado con un planeta maravilloso, con especies diferentes, diversidad de vida, un lugar magnífico donde vivir, y lo estáis destruyendo. Entonces, claro, si lo estáis destruyendo, no solo con vuestro comportamiento, sino además con todo lo que son pues la tecnología, centrales nucleares que hemos visto en varias ocasiones, ¿no?, que no son para nada seguras, vertidos que estamos haciendo continuamente a los mares. Ahora estamos comiendo pescado y prácticamente es muy difícil ya comer pescado que no contenga mercurio, ¿no? Hemos visto auténticas salvajadas, como verter, por ejemplo, esos bidones con residuos radioactivos en el mar directamente. No es la primera vez que se hace, y además en lugares tan recónditos que ahora mismo sacarlos de ahí es prácticamente una misión imposible. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues el resultado de todo esto es una contaminación, una degradación del planeta, pues realmente muy, muy bestia. ¿Quién de alguna forma podría poner freno a todo esto? Yo creo que el ser humano no. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Eduardo Pons Prades, Philip K. Dick, entre otros, ¿no? Hopkins, según las personas que él entrevistó y que también recibían mensajes de estos tipos, son mensajeros o voceros de una entidad o de unas entidades que lo que están diciendo es, señores, ese regalo que os hemos dado y que no estáis conservando, vamos a tener que actuar contra vosotros, contra la humanidad, para poner fin y para poner freno a estas actitudes. En parte de Ferran, no olvidemos que muchas de ellas vienen generadas por los gobiernos que nos gobiernan, que deberían ser gobiernos pues que al contrario promovieran y fomentaran todas aquellas actitudes más, podríamos decir, cívicas. Lo que están haciendo actualmente es el contrario. Pero además, Ferran, es que a los pequeñitos, a los ciudadanos de a pie, nos imponen una serie de normas que son prácticamente imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque del otro lado, de la otra cara de la moneda, están promoviendo y dejando que grandes multinacionales y corporaciones pues tengan barra libre en cuanto a contaminación, vertido de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues muy complicado. Esto es como si, ¿no? Vendría a ser como si te dicen, mira, te dejo este trozo de tierra y te haces un huerto, cuídalo, aquí es buena tierra, te crecerá todo. Y en lugar de conservar ese huerto, pues lo malmetes, no lo utilizas, sino que
a todo lo contrario. Lo contaminas, no utilizas esa tierra para que dé sus frutos y al final el cededor del huerto dice, oiga, venga aquí, ya puede irse aquí pitando si no lo he hecho yo, porque usted no está cuidando lo que yo le cedí para cuidar. Artur, y si hablamos del Armagedón, esta palabra que, bueno, viene de su expresión concretamente es Har Magedón, que significa monte de Megido, ¿no? Que es una ubicación concreta, está a unos 30 y algo kilómetros al sur de la ciudad de Nazaret, que es, bueno, es un término bíblico que estamos más que familiarizados a los que leemos un poco, a que de vez en cuando sale, ¿no? Y habla de bueno, que es un lugar donde acontecerá la batalla entre las fuerzas del bien y el mal. O sea, en un pasado remoto se dijo, allí habrá una batalla, supongo que será la batalla o ese acontecimiento final que muchas personas, por esta mente colectiva, esta wifi que tenemos conectada más allá de la tecnológica, estamos notamos, tú y yo, Artur, y tenemos este medio que es la radio para divulgarlo, que iba a suceder algo muy fuerte que no habíamos vivido. Y estos 2 últimos años así lo ha corroborado. Pero es que ahora notamos que va a haber como algo, ¿no? Este acontecimiento final. Y claro, tenemos que mirar hacia Ucrania, hacia Rusia. Es lo que parece ser que está más a punto, aparte de lo que está sucediendo, de implosionar. Yo no sé si Nostradamus, cuando hablaba de, bueno, pues de una contienda, podría ser una tercera guerra mundial que podría surgir a partir de este conflicto Rusia-Ucrania. Artur, ¿qué opinas? Bueno, Ferran, yo las profecías me las miro siempre con lupa, porque al final una profecía es una interpretación humana de un texto que presumiblemente ha escrito un humano inspirado por una entidad o por un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo soy, por ejemplo, un apóstol, ¿no? Y escribo pues, una carta a los apóstoles. Escribo unas cartas inspirado por Dios y ahí queda, ¿no? Esa carta. Vamos a dar por buena la primera parte, ¿no? Ese escritor está inspirado por Dios, una entidad divina, y plasma ni más ni menos que aquello que recibe en su mente en un papiro, para que éste vaya continuando. Bueno, esta parte la damos por buena. Luego ya entraríamos en la discusión de los papiros originales, que no queda ni uno. Entraríamos en la discusión de la transcripción de papiros a otros papiros y la modificación de ciertas partes de textos ya en la transcripción a esos papiros. Y luego entraríamos en la discusión también de la traducción de esos papiros, del griego antiguo, ¿no? Esa es una parte. Pero luego la otra parte es, venga, ahora ya tenemos los papiros, ya tenemos esos textos sagrados, vamos a interpretarlos. Los vamos a interpretar ¿bajo qué? Bajo un prisma humano, bajo una opinión humana. Ahora vemos que todas las religiones, además, usan la carta, el comodín del esclarecimiento divino, ¿no? Bueno, esto que dijimos hace 50 años ya no es así porque nos ha llegado un esclarecimiento divino y ahora es asá, ¿no? Y tenemos que interpretarlo de otra... No, a ver, yo creo sinceramente que guerras siempre ha habido, terremotos siempre ha habido, eventos muy violentos de la naturaleza contra el planeta Tierra siempre ha habido y siempre los habrá. Eso está claro. Los polos antes estaban invertidos y para esa inversión, yo te aseguro, Ferran, que ese cambio no fue pacífico, Vamos, eso lo tengo muy, muy claro, Estamos hablando de zonas también, por ejemplo, que son a fecha de hoy, absolutamente desérticas y que eran vergeles. ¿Tú te imaginas un cambio pacífico ahí? No, por supuesto. Ahí antes corrían ríos con caudales espléndidos y no corre nada. No hay absolutamente nada. Desiertos, ¿no? Con lo cual, el planeta Tierra siempre ha estado moviéndose. Aquí lo que yo veo más claro es que, siempre lo hemos dicho, Ferran, ¿quién gobierna al ser humano?
¿Quién gobierna al ser humano y hacia dónde va la humanidad? Esa es la gran pregunta. ¿Y quién hay, si es que hay alguien, infiltrado de esas deidades, de esas entidades que presumiblemente han estado guiando la humanidad? Artur, lo que estás diciendo lo dijimos hace mucho tiempo. Y hablabas tú, y en tu conferencia del próximo Congreso Sapiens, buena parte de la conferencia vas a hablar de ello, de híbridos infiltrados. ¿Infiltrados a dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Vamos a hablar de esto porque ya no híbridos, a lo mejor, sino directamente seres infiltrados. Entidades, ¿no? Entidades, llamamos sí. entidades no humanas. Seres, llámale como quieras. Entidades que no son de la especie humana, pero que pueden tener la apariencia de un humano. A mí, llegamos a tener esta discusión, Ferran, hace 30 años y te la corto en seco. En seco total, porque, hombre, a ver, yo no creo ni en entidades, o sea, hace 30 años no, te hubiera dicho no. Pero hoy en día, con todo el conocimiento que tengo y viendo cómo se están desarrollando las cosas, a ver, o nos gobierna una panda de chimpancés o aquí hay algo más. Y por lo tanto yo estoy completamente convencido de que hay algo más. Hay mucho más de lo que nos explican. ¿Nos explican quién? Los gobiernos, las entidades oficiales, los políticos y muchas personas pues que tienen información. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no podemos tener este tipo de información. Todos los gobiernos tienen sus departamentos secretos. Bueno, se ha visto ahora más últimamente, sobre todo con estas operaciones de espionaje, además yo calificaría industrial, vamos, este espionaje sobre políticos y personas disidentes de la opinión, pues que tiene que ser la buena, ¿no? Oye, si tú piensas diferente, te vamos a tener que controlar, porque no, tú tienes que pensar así, y si piensas de otra manera, pues esto para el gobierno es perjudicial y por lo tanto te vamos a tener que acotar el terreno. Fíjate que ya en el 2014, y hablábamos aquí y en otros, bueno, incluso un buen amigo, colaborador nuestro, JL, de mundodesconocido.es, y hablábamos de que la señora Karen Hudes, correcto, Artur, Karen Hudes, gracias por la puntualización, ex ejecutiva del Banco Mundial, dijo textualmente, y no vamos a poner ni quitar, tal cual dijo: criaturas no humanas controlan el mundo. Dijo que extraterrestres con la cabeza abombada, es decir, alargada, dominan lugares tan poderosos como es la economía mundial. Artur, esto es sumamente potente, intrigante y a la vez alarmante. Esta mujer, evidentemente, después de estas declaraciones, parece ser que, bueno, fue despedida del Banco Mundial, ¿no? Incluso hablaba del Homo capensis, o sea, de una especie que cohabita aquí entre nosotros, pero que, por lo que sea, a ojo humano no lo percibimos. Los seres humanos son seres humanos y los monos son monos. A quien le guste bien y a quien no le guste también. Lo siento mucho. O sea, yo lo tengo muy claro. Un mono es un mono y un ser humano es un ser humano. Un perro es un perro, un gato y un elefante un elefante. Y no se puede, de alguna forma, mezclar leche con merinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de Ferran de que alguien nos creó, nos construyó y nos diseñó, porque detrás del ser humano hay un diseño inteligente. Estoy plenamente convencido de ello y, desde luego, Karen Hudes es una de las personas que se dio cuenta. Pero hay muchas más personas que se han dado cuenta de esta cuestión, ¿no? Hace muy poquito, el 17 de mayo, ya un senador, avisaron de que todo lo que son avistamientos de objetos voladores no identificados tienen que reportarse al gobierno norteamericano, si puede ser. Y en 2019, un senador norteamericano advirtió de que desde el espacio vienen muchos peligros, sin especificar cuáles, ¿no? Pero todos sabemos qué peligros vienen desde el espacio. Ministros de defensa, políticos, personajes conocidos,
podríamos decir actores muy conocidos, cantantes españoles. Muchos han reconocido haber visto objetos voladores no identificados y muchos de ellos han reconocido haber sido contactados, podríamos decir, por esas extrañas y misteriosas entidades que de alguna forma no son humanas. Claro, nosotros pensamos que una forma de vida pues tiene que tener 4 patas, o 2 pies, o 2 manos, o una cabeza, o un corazón. No, señor, es que las formas de vida pueden ser de muchas maneras y además con muchas peculiaridades y muchas facultades. Una de ellas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y se ha demostrado que en la naturaleza hay seres que son capaces de esto, es decir, de insertarse dentro de un cuerpo y vivir dentro de este cuerpo, y no solo eso, sino controlarlo absolutamente todo. Hay unas amebas que lo que hacen es que se insertan en un cuerpo y de alguna forma lo convierten en una especie de avatar, y ellos viven ahí dentro pues manejando absolutamente, zombificando al ser en el cual pues están habitando y se van alimentando de él y lo van pues de alguna forma dirigiendo. Y esto puede pasar. Estamos ante personas que están zombificadas y poseídas por entidades que desconocemos. Imagina que vamos a hacer un ejercicio como si fuera un examen de matemáticas o de historia o de geografía o lo que sea. Vamos a poner una pregunta de examen. Si tú fueras una raza de otro planeta que necesitas los recursos o la energía de los humanos que desprenden o lo que fuera, y tu objetivo es la Tierra, ¿cómo lo harías para entrar de forma no como nos podríamos pensar como si fuera una invasión de Gengis Khan, a galope y vamos allá, o del rey Jerjes cuando intentó invadir Grecia? ¿Cómo entrarías, no? Fíjate, déjame darle una pincelada. Hombre, pues podrías crear un miedo colectivo, creando un patógeno, que aceptes algo que puede modificar tu ADN, que te pueda privar de unas capacidades X para allanar el terreno, ¿no? Esto podría ser una posibilidad, porque aquí todo es plausible y posible, Artur, ¿no? De momento, ver naves nodriza sobre nuestras cabezas, esto creo que sería en una segunda o tercera fase. ¿Cómo te infiltrarías? No sé. Bueno, mira, Ferran, yo voy a pedir que nuestros oyentes hagan una reflexión, y el que no lo haya hecho que lo haga, por favor. Que agarren un libro que se llama Yo, Robot, de Isaac Asimov. Verán la evolución de un robot. La robótica, desde que ese robot toma conciencia de que él mismo existe, se empieza a ganar la vida tallando unas figuras de madera y acaba siendo multimillonario. Pero en esa transición, ¿qué sucede, Ferran? Pues que ese robot primero es tosco y es de metal. Y mientras la tecnología va avanzando, al final él llega o le transfieren su conciencia a un cuerpo que es de carne y hueso, con sangre, etcétera, etcétera. De hecho, el libro acaba... Bueno, no, ese era el hombre bicentenario, perdón. Es el hombre bicentenario, no es Yo, Robot. El libro acaba que él, aunque puede vivir para siempre, ¿qué hace? No vamos a desvelar, que lean el libro, ¿no? Pero la verdad es que hay esa evolución de una máquina a un ser humano con tejido, con sangre, con un cerebro, con ojos, con corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Artur, qué casualidad. El periodista escritor Javier Sampedro, en el rotativo español del País, tiene un artículo de opinión muy bueno, ¿no? Dice, ¿sueñan los robots con patentar sus ideas? Y dice así, la inteligencia artificial está descubriendo fármacos e inventando materiales, pero no los registra. Imagínate que la misma inteligencia artificial pueda registrar sus propias patentes, que puede llegar a la parte más imposible de pensar, y ella puede, por datos, llegar con los miles de metadatos que puede procesar en milésimas de segundo a patentarlo todo. Esto explicaría
esas esferas de metal que se ven volando en el cielo. Eso explicaría esos artefactos, los UAPs o ovnis, que no están tripulados, que ya son propias inteligencias artificiales, que tienen misiones concretas, Artur. Y para finalizar... Pues, por supuesto, Ferran. Es que nosotros asumimos que nuestra tecnología tiene que ser en forma de avión, en forma de F-16. No, es que señores, hay muchos tipos de tecnología, muchos tipos de formas de vida y muchos tipos de seres. Hay una película que está muy bien hecha y tiene muchas acciones, la verdad, es Battleship, que allí salen un tipo de ingenio que es altamente destructivo y me parece incluso extraño que no haya inspirado a los fabricantes de tecnología armamentística, que son unas bolas que giran, que no están tripuladas, pero tienen inteligencia artificial y que literalmente con sus brazos orugas redondos pueden triturar vigas, desmenuzar tanques, etcétera, etcétera. No sé, pero esto va todo demasiado rápido en proporción a los años que llevamos tú y yo investigando el tema OVNI. Desde luego, Ferran, y ha habido una evolución que, bueno, sí, podemos explicar parcialmente gracias a los descubrimientos que ha hecho la raza humana, la especie humana, pero hay otros inventos, otra evolución que, bueno, para mí tiene muy difícil explicación. El acontecimiento final, Artur, seguiremos informando porque nada está sucediendo de lo que debería suceder y están sucediendo cosas que no son para nada normales. ¿Te parece? Y llegará algo muy gordo, Ferran, y no tardará demasiado. Es curioso, porque las personas más informadas están empezando a comprar casitas en el campo, teniendo sus huertos, aunque sean huertos urbanos, planes B de supervivencia. No sé por qué, pero los que más saben y más leen y más se documentan están optando por esto. Y los multimillonarios ya hace tiempo que tienen búnkeres en antiguos silos de misiles. Como siempre, amigos y amigas, de lo que aquí tratamos con Artur y un servidor, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.